Buenas tardes, compañeros. Mis disculpas por iniciar hasta ahorita la clase, pero tuve un asunto que atender en Guatemala y las colas para subir aquí a San Lucas, Santa Lucía, Milpas Altas estaban muy fuertes. Pero aquí estamos para continuar con los temas de la teoría general de la tributación. Les quiero contar en lo que se me quita lo sofocado, que he estado tratando de averiguar qué es lo que va a pasar la semana entrante, porque se recuerdan que en los años pasados hemos dado clases porque todo estaba virtual. Sin embargo, este año pues ya se reactivaron todas las actividades de la huelga, lo que ustedes no conocieron, pero les cuento que todos los años, una semana antes de Semana Santa, se declaraba la huelga. Por ejemplo, el viernes era un día de actividad en la universidad y que se llamaba la declaratoria de huelga. Y entonces toda la semana siguiente no se recibían clases, ni la Semana Santa. Como estábamos virtuales, todo eso se omitió, no existía, entonces por eso las clases se daban de corrido. El problema ahora es que yo he estado averiguando, porque si hay clases, a nosotros nos tocaría presencial. Y el sábado que estuve realizando la retrasada, vi una actividad de los que son de los comités de huelga de las facultades. O sea que sí hay gente que está involucrada en estos actos de la declaratoria de huelga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La otra versión que supe que estaba circulando a nivel de las autoridades era que iban a disponer que se dieran las clases virtuales de lunes a jueves. Y el viernes, como es el viernes de Dolores y es lo del desfile bufo y todo lo demás, iban a estar suspendidas. Eso por un lado. Por el otro lado, también he estado averiguando si al regresar de Semana Santa sigue vigente el calendario de segundos parciales. Hoy a mediodía hablé a la coordinación y me dicen que no tienen ninguna noticia sobre si se va a correr o no se va a correr. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, si las clases son virtuales para la otra semana, entonces vamos a dar el otro tema que me falta de la teoría general de la tributación. Y el miércoles estaría dándoles las respuestas de los tres laboratorios. Si en dado caso no hay clases ni presenciales ni virtuales, entonces vamos a proceder a enviarles las respuestas como lo hice con el laboratorio de la SAT. Y si se corren las clases, pues van a tener toda la otra semana y Semana Santa para responder los laboratorios despacio, poder estudiar, y como todavía nos quedarían dos clases después de Semana Santa, terminamos los temas de la teoría general de la tributación el lunes y el miércoles estaríamos resolviendo los laboratorios. Bueno, ustedes ya saben cómo es que vamos a proceder ante esta situación tan incierta. El día anterior terminamos de hablar de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, explicamos lo referente a los arbitrios, y hoy vamos a hablar algo sobre la evasión tributaria. Yo les voy a mandar una tomado del libro de Héctor Villegas, el tema de la evasión.
Y ahí va una definición y ese contenido es el que les voy a explicar el día de hoy. Por cierto, hoy en la mañana les mandé el material del cual tengo disponible. No me dio tiempo de buscar a ver si tenía algo de los impuestos directos e indirectos. Si lo tengo, se los mando. Bueno, veamos, el día anterior ya les había mandado los laboratorios, ¿verdad? La evasión tributaria, en todos los textos de tributación se establece que es la negativa, la actitud negativa que tienen los contribuyentes para pagar los impuestos. Y ustedes creo que a través del tiempo se han dado cuenta que a la gente no le gusta pagar impuestos. Y toman como una excusa que no quieren pagar los impuestos por el mal uso que se le da a los dineros que ingresan al Estado. Pero la realidad son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la administración tributaria, que ustedes ya vieron que es una entidad autónoma totalmente independiente, en su actividad es la responsable de recaudar, de fiscalizar todo lo referente a los impuestos, tanto internos como externos. Y ella no percibe ningún dinero de esos impuestos que se están pagando, sino que entran al fondo común. Es un porcentaje, un 2% sobre los ingresos tributarios, lo que el Estado le paga a la SAT para que ésta pueda subsistir y cumplir con sus objetivos. Esos dineros llegan directamente entonces al Ministerio de Finanzas Públicas. Ese ya es otro cantar. Ya es el Ejecutivo y los demás órganos del Estado, los demás poderes del Estado, los que tienen que resolver o saber cómo actuar con respecto a los recursos que el Estado les asigna. Pero no puede ser una excusa el mal manejo de los recursos del Estado no pagar impuestos, porque de todas maneras, si no pagamos los impuestos, ya dijimos que el Estado tiene la facultad de coaccionar al pago de los mismos mediante la iniciación de un proceso económico coactivo. ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que se persigue con la evasión? Uno es evitar totalmente el pago del impuesto. Dos, disminuir el pago. O sea, no evitar totalmente el pago, pero sí disminuir el pago. Por ejemplo, cuando en la operación de crédito y débito del IVA se incluyen facturas de compras que no tienen que ver con el giro normal del negocio. Entonces eso va a aumentar el crédito, o sea, el detalle de que se pagó más IVA que el que le pagaron al contribuyente. Dice, no hay en la evasión tributaria, en la evasión, no hay cuando el contribuyente es de facto. Esto se entiende por aquellos que no están inscritos. Entonces, esa es otra figura la que se analiza a ese respecto. Y la otra situación es que cualquier evasión tributaria es ilegal. ¿Por qué decimos esto? Porque en el libro
se me va ahorita el nombre y ya se los voy a decir, pero hay un autor que señala que hay evasión legal y evasión ilegal. Y dice él que la evasión legal es cuando Ernesto Flores Zavala, se llama el autor que sustenta esta posición de que hay evasión legal. Y dice que la evasión legal es cuando un contribuyente, por ejemplo, se cambia de régimen. Por ejemplo, está en el régimen simplificado y se cambia, donde se paga un 5% hasta 30,000 y de 30,000 hasta en adelante el 7%. Él está en el régimen que se refiere al pago del 25%. Y como ve que está pagando demasiado impuesto, entonces a finales de año decide cambiarse de régimen y se pasa al régimen simplificado. Para él eso es una evasión legal, porque está buscando su beneficio en base a las opciones que le presenta la ley. Dice que también hay evasión legal cuando se aprovechan las lagunas legales que dejan los legisladores al momento de crear la ley impositiva. Y esto se le imputa a los legisladores precisamente por dejar esas lagunas, señalando que eso es pura negligencia. Sin embargo, realmente no es que sea una evasión legal, sino que a eso se le llama economía de opción. La economía de opción es cuando alguien está viendo los números, está viendo sus finanzas y se da cuenta de que no le conviene estar en este otro régimen, a pesar de que ahí sí se pueden incluir deducibles. Pero aún y con sus deducibles paga menos impuesto y lo comprueban en 2 ejercicios. Entonces lo que hace es sencillamente a finales de año cambiar de régimen, porque solo se puede hacer a finales de año, nunca a mediados. Y entonces decide cambiarse al régimen simplificado, donde va a pagar menos impuestos, con la diferencia de que ahí no puede hacer la operación de que a las rentas brutas le va a deducir los costos y los gastos que señala el impuesto sobre la renta. Entonces a eso es a lo que se le denomina economía de opción, cuando el contribuyente acomoda sus asuntos dentro del régimen que más le convenga, hablando del impuesto sobre la renta. Y hay otra corriente que trata de aplicar una evasión legal, diciendo que es la que organiza la propia ley, y esta que organiza la propia ley se refiere a las exenciones. Las exenciones no pueden ser una evasión legal, porque en estos casos de las exenciones no nace la obligación tributaria. La exención lo que hace es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. En la ley del JUSE dice que todos los propietarios de bienes inmuebles inscritos en 2,000 quetzales hacia atrás están exentos del pago del impuesto. O sea, no nació la obligación, entonces ¿cómo va a existir la figura de la evasión? Si es la propia ley la que está otorgando esa figura de que no deben pagar. Si nos referimos a los vehículos, por ejemplo, dice que todos los vehículos de los bomberos, tanto municipales como voluntarios, no pagan el impuesto de circulación. Eso no es una evasión legal, eso es una exención
que evitó el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, Ernesto Flores Zavala argumenta de que la evasión es legal, uno, cuando se da la economía de opción; dos, cuando hay una evasión organizada por la propia ley, o sea, a través de las exenciones; tres, cuando hay un aprovechamiento por parte del sujeto pasivo de las lagunas que ha dejado el legislador por mera negligencia, pero eso no es culpa del sujeto pasivo, de los contribuyentes. Eso ya es la habilidad del contribuyente para pagar menos impuestos sin violar ninguna ley. Mientras que la evasión mientras que la evasión, que siempre va a ser ilegal, es cuando cada sujeto que está obligado al pago del impuesto trata de pagar menos o no pagar nada, realizando una serie de conductas fraudulentas u omisiones violatorias de la ley, con el propósito fundamental de lograr su objetivo de no pagar el impuesto o pagar menos del impuesto. No pagar el impuesto es sencillamente que está obligado al pago y se niega a pagarlo, esperando que no vayan a hacerle ningún requerimiento y mientras se dé la figura de la prescripción. Pero pagar menos, el ejemplo clásico aquí podría ser este que les digo del contribuyente del IVA, que con el objeto de no pagar IVA incluye dentro de su contabilidad una serie de compras que no tienen nada que ver con el giro normal del negocio. Toda la vestimenta que le compra a sus 6 hijos, toda la gasolina que consume su esposa, él y ya los hijos mayores, la energía eléctrica de su casa, aparte de la de la oficina, el supermercado y cuanta cosa se le ocurre. Eso sí es una evasión tributaria totalmente ilícita, porque la ley del IVA dice que se deben de incluir como compras para generar el crédito del IVA solo aquellas compras de bienes o servicios que tengan que ver con el giro normal del negocio. Entonces ahí nos encontramos precisamente con una evasión tributaria en la que el sujeto está manifestando una voluntad expresa para el no pago de su obligación tributaria. Dentro de este material que nos da este autor Villegas, que es argentino, por cierto, Héctor Villegas, habla de la figura de la ilusión. Y entonces él cuando se refiere a la situación esta en que un sujeto no quiere pagar impuestos, pero no lo hace a través de la evasión tributaria, sino que lo hace a través de la figura de la ilusión, entonces estamos hablando de una cuestión totalmente diferente. Tal vez ustedes han oído las noticias cuando dicen que de evasión tributaria en concepto de importación, de ingreso de mercaderías en Tecún-Umán, son tantos millones los que está perdiendo el Estado. Yo siempre he dicho que es totalmente difícil, que es totalmente imposible calcular realmente cuánto es la evasión tributaria, por ejemplo, de ese contrabando.
por una sencilla razón. ¿Cómo hacen para saber cuántos son los ingresos de mercaderías que traen las personas de contrabando? Si lo hacen los cálculos en base a lo que decomisan, eso no es, pero ni siquiera una tercera parte de lo que realmente ingresa al país. Porque independientemente de lo que este Tecumán en toda la frontera con México, la frontera con Belice, ingresa contrabando, independientemente de lo que también está ingresando por vía marítima. Y si eso no se puede controlar, mucho menos pueden dar cifras millonarias que dan sobre cuánto es la elusión tributaria. Y ustedes están pensando ahorita, ya nos está hablando de cifras que se dan de elusión tributaria y no nos dice qué es la elusión tributaria. La elusión tributaria no es más que la transformación de las formas jurídicas. La transformación de las formas jurídicas. ¿En qué consiste esto? En que un contribuyente no utiliza o realiza un acto conforme a lo que la ley señala y que así es la naturaleza de la operación que está haciendo, sino que encuentra la oportunidad dentro del contenido legal de utilizar otra forma jurídica mediante la cual va a pagar menos o no paga impuesto. Aquí en Guatemala se dio una transformación, una elusión, que esa sí estoy seguro la pudo haber cuantificado el Estado, pero que únicamente era en una de las operaciones que se realizaban en Guatemala o que aún se realizan, y que es en la venta de vehículos. Cuando surgió el IVA, yo creo que esto ya se los comenté, las compraventas de los vehículos estaban grabadas. La primera venta, la segunda venta, todas las ventas estaban grabadas. Entonces alguien compraba en la agencia un vehículo en 250,000 y son de los que al año ya lo están vendiendo porque siempre quieren tener un carro del año, y al venderlo ya depreciado, porque se deprecian inmediatamente que empiezan a circular, lo vendía en 200,000, y el que se lo iba a comprar tenía que pagar el IVA sobre los 200,000. Y este otro lo vendía a los 3 años en 175,000 y volvía a pagar el comprador IVA sobre los 175,000. Esta situación en el mercado no fue aceptada. Y no fue aceptada por la sencilla razón de que un mismo bien que se estaba vendiendo en distintos momentos estaba tributando siempre la misma tasa del IVA. Entonces alguien muy pensante, diría yo, y que tuvo que haber sido abogado, notario, dijo, bueno, si nos están obligando a pagar el IVA por cada venta, entonces mejor, en lugar de hacer una escritura de compra-venta, porque en ese tiempo todavía se hacían escrituras, mejor hagamos una escritura hagamos un poder. Y en el poder el vendedor le va a dar todas las facultades habidas y por haber al comprador del vehículo para que pueda circular por todo el territorio, se lo pueda llevar al extranjero, lo pueda vender, todo. O sea, un poder con todas las facultades para poder disponer del vehículo. Y entonces, como era un poder especial, ¿cuánto era lo único que se iba a pagar de impuesto? 2 quetzales. 2 quetzales. Los que estaban haciendo su agosto eran los notarios. ¿Por qué? Porque entre más caro
Más reciente era el modelo, más caro el precio de acuerdo a las listas que se publican por parte de la SAT y del Ministerio de Finanzas, pues así era como cobraban sus honorarios. Y ante esa situación de otorgar poderes, pues ya no se daban los avisos de compraventa al registro fiscal de vehículos. Y como a la hora de extender el poder nunca se dan avisos más que la inscripción que se da en el registro de poderes en el Archivo General de Protocolos, pues no estaba vinculado a esa situación con la SAT. Y así fue como el registro fiscal de vehículos se desarmó, en otras palabras. Quedó totalmente incontrolable, porque las ventas de vehículos se amparaban en esos poderes y llegaron a extender el poder uno tras otro en compraventas hasta de 9, 10 gentes. Imagínense ustedes. Lo que los notarios nunca le informaban a los que estaban haciendo esa operación era que el que estaba vendiendo siempre iba a correr el riesgo de que a la hora de un accidente en el cual el que estuviera poseyendo el vehículo y que tenía el poder a su nombre, nunca iba a aparecer en los registros de la Policía Nacional ni de la SAT. Y entonces al que iban a buscar, a embargar, a demandar, era al propietario del vehículo que aparecía en el registro fiscal de vehículos. Eso no se lo hacían saber a los que estaban haciendo esa operación. Dos, tampoco les decían que si en dado caso fallecía el propietario del vehículo, el que otorgó el poder originalmente, los propietarios podían, dentro de esa información que se pide, localizar ese vehículo a nombre de él. Y si sabían en dónde lo habían visto o quién lo tenían, quitándose cualquier valor moral, podían llegar con el duplicado de la llave, arrancarlo y llevárselo. Y el otro no podía hacer absolutamente nada porque él no era el propietario del vehículo. No podía acreditar ninguna facultad de propietario. Entonces ahí tenemos una transformación de las formas jurídicas. En lugar de hacer la compra-venta, hacían poder. ¿Qué tuvo que hacer la administración tributaria para resolver el problema que tenían con respecto al registro fiscal de vehículos? Bueno, pues los que están haciendo los análisis de las leyes en la SAT y el Ministerio de Finanzas de los problemas que presentan, pues decidieron eliminar el cobro del IVA en las subsiguientes ventas después de la primera. Pero para no perder y porque siempre se estaba dando una operación de compra-venta, entonces fue cuando establecieron cuotas fijas en base a modelos de vehículos. Y los primeros porcentajes, las primeras cuotas que se establecieron fueron de 500, 300 y 100. 100 era el modelo más bajo hacia atrás. El de 300 era el intermedio y de las segundas hasta la tercera o cuarta venta, modelo, eran los 500 quetzales. Eso funcionó a la perfección. Pues, ¿quién iba a querer un poder al comprar un vehículo si lo que tenía que pagar de impuesto eran 500 quetzales, 300 o 100, y el notario le estaba cobrando de 1000 en adelante? Y entonces los que ya estuvieron vendiendo vehículos empezaron a hacer la operación en la forma correcta. Esto, con el tiempo, como funcionó, la ley se modificó, la ley del IVA, y ahora encuentran ustedes que las dos cuotas que se pagan solo son de 1000 y la otra de 500 quetzales. Y aún así, la gente prefiere hacer eso que tener un poder que no les da la propiedad en definitiva. Ahí tienen dos ejemplos de lo que es la elusión, que no es más que la transformación de las formas jurídicas, o sea, el aprovechamiento de las formas jurídicas, transformándolas
y en lugar de utilizar la correcta, buscan otra figura que les dé casi los mismos, digo casi porque no son los mismos resultados. Ahora bien, hay otro ejemplo que me estoy recordando. En la ley de herencias, legados y donaciones que ustedes van a estudiar, se van a encontrar con que aparece un título derogado, y es la donación por causa de la donación entre vivos. La donación entre vivos. La eliminaron de la ley de herencias, pero la trasladaron a la ley del IVA. Y ustedes ahí van a encontrar dentro de los hechos generadores del IVA ahora la donación. ¿Por qué sucedió esa situación? Pues muy sencillo. En el pasado, si alguien quería en vida decirle a sus herederos, a sus familiares, que les iba a dejar tal bien mueble o inmueble, entonces no quería incluirlo en el testamento y hacía una donación entre vivos. Pero entonces dejaron de hacer compraventas de bienes inmuebles y empezaron a hacer donaciones, porque en la donación se pagaba de inmuebles hasta un monto, que era donde estaba generalmente la mayoría de las ventas de inmuebles, un 1%, mientras que en el caso del impuesto del timbre, que era el que se pagaba en aquel tiempo, era el 3%. Entonces el Estado estaba dejando de percibir un porcentaje, y al analizar las razones, entonces decidieron, para evitar esa ilusión, que en lugar de compraventa hacer una donación, entonces eliminaron de la ley de herencias la donación entre vivos y la trasladaron la donación como un nuevo hecho generador del IVA. Esa es la razón para cuando ustedes lean esa ley el semestre siguiente y van a encontrar que está eliminado de la ley del IVA, de herencias, pero entre los hechos generadores, creo que es el numeral 9, ya aparecen las donaciones de bienes muebles e inmuebles. Bueno, con esto creo que quedamos más que claros con lo que es la ilusión. Aquí hay una pregunta, que si la economía de adopción es lo mismo que las lagunas legales. Bueno, en el material que yo les voy a mandar lo tratan en general, pero si uno se pone a analizar realmente la situación, una cosa es el aprovechamiento de las lagunas legales y otra cosa es la economía de adopción. ¿Por qué les digo esto? Porque el aprovechamiento de las lagunas es sencillamente dejar de utilizar un determinado régimen, ¿sí?, y utilizar otro, porque no quedó ninguna prohibición. Mientras que la economía de opción es que si a mí me están grabando demasiado con la actividad que estoy realizando, entonces vengo yo y cancelo ese negocio, y vengo y mi capital con lo que vendí, o sencillamente no lo cancelé, sino vendí el derecho de llave, como le llaman, pues sencillamente con ese dinero voy a iniciar otra actividad, otro negocio, en el cual no esté tan castigado con la tasa de impuesto. Y a eso es realmente llamado también una economía de adopción, que no tiene nada que ver con las lagunas legales que dejan los legisladores. Por eso es que yo lo veo desde 3 puntos de vista. Bueno, aquí también tenemos que mencionar lo que ustedes en el otro semestre van a estudiar, y que es la defraudación tributaria. La defraudación tributaria
nace cuando el evasor del impuesto cruza ese hilo tan delgado de lo que es aspectos de evadir impuestos, pero dentro de un ámbito administrativo, y pasa al ámbito del derecho penal. Por ejemplo, no es lo mismo que una declaración del impuesto sobre la renta se incluya una factura por 5,000 en lugar de 500 dentro de los costos deducibles. Porque a la hora de una refiscalización, lo que se va a alegar es que fue un error mecanográfico. O sea, se incluyó un 0 de más. Y por eso la factura se ingresó por 5,000. Ahí lo único que va a proceder es un ajuste. Y cambiar la determinación del impuesto para que pague lo correcto. Pero si en la ley, en el IVA, el contribuyente recibe una factura como antes que se hacían las de las gasolineras, y que ustedes saben que en las gasolineras ponen muchas veces a patojos que no terminaron de estudiar la primaria, por ejemplo, pero que sí saben multiplicar, saben los números, pero no los escriben bien. Alguien se servía 50 quetzales y cuando pedía la factura, que se la hacían a mano, pues dejaba los grandes espacios de la línea donde se pone el punto para los ceros de los centavos. Y entonces, ¿qué hacían los defraudadores? Era incluirle un 0 o 2 ceros. Y con eso, sencillamente, ganaban un crédito fiscal bárbaro. Pero eso no es lo mismo que poner un teclazo, un 0 más. Eso ya es alterar una factura. Y esa alteración ya está dentro del campo del derecho penal. Y a eso es a lo que se le llama defraudación tributaria. O sea, la defraudación tributaria se entiende por aquellos actos en los cuales el elemento principal es el fraude. O sea, está realizando actos intencionales. Esos actos intencionales están dirigidos para dañar al fisco. Y esos actos intencionales son maniobras o actos engañosos que está realizando el que está alterando la factura. Y eso le va a permitir apropiarse ilegalmente de los dineros que le corresponden al Estado. La defraudación tributaria, ustedes la encuentran, esto no es materia de estudio para el examen, pero sí se los informo. Está en los artículos 358A, B, C y D del Código Penal. A mí lo que me interesa es que entiendan qué es una evasión tributaria y qué es una defraudación tributaria. La evasión tributaria es el actuar de un sujeto pasivo en que busca pagar nada o pagar menos, pero dentro del campo administrativo de lo que tiene que ver con el impuesto. Mientras que la defraudación tributaria ya son actos intencionales, engañosos, que se encuentran tipificados como delito en el Código Penal. Lo que le dije, el problema mecanográfico, eso no está señalado como un delito, eso es motivo de un ajuste. Que dentro de los débitos, o sea, las facturas que ellos emiten, como antes no había este control que hay actualmente, omitían una factura de las que extendían, y eso hacía que no estuviera declarando todo el IVA que le pagaron, y al fiscalizar encontraban
que esa factura no se había anulado, sino que estaba vigente. Todas esas cosas en la actualidad no se pueden hacer por las famosas FEL. Si usted la emite y llenó todo, pero se dio cuenta que había un error y se sale del sistema, esa factura quedó vigente. Quedó vigente porque usted no la anuló en el sistema. Y más adelante le va a venir un requerimiento que explique por qué en su declaración del IVA usted dijo que solo había cobrado 10,000 quetzales, cuando realmente lo que tiene de facturas emitidas son 20,000. Una sola factura era de 10,000, pero la hizo mal mecanográficamente alguna parte del texto y solo se salió y empezó a hacer la otra. Entonces usted tiene dos facturas, 20,000, y solo está presentando una declaración por 10,000. Esos son los controles que actualmente tiene la administración tributaria con las facturas electrónicas. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos bien en lo que se refiere a la evasión tributaria. Independientemente de la explicación, voy a escanear este material de Héctor Villegas para que lo lean. La parte esta que se refiere a artículos que él cita de la legislación de su país, eso no lo vayan a tomar en cuenta. A mí me interesa el fondo del tema, tal y como yo lo tomé en la explicación. Veamos ahora los principios de los impuestos. El primer principio es el denominado de comodidad. Principio de comodidad. ¿A qué se refiere el principio de comodidad? Pues sencillamente, este principio lo que nos dice es que debe de cobrarse por parte de la administración tributaria en la época y